donde yo también tengo muchos estudios bíblicos y me ha tocado enseñar distintos temas que la gente me ha preguntado. Y a raíz de eso es que nosotros hemos tomado una decisión aquí en el grupo Hermes y yo que nos reunimos ayer. La decisión es la siguiente. Hermes va a estar enseñando directamente el capítulo completo, o sea, el capítulo 6 lo va a estar enseñando Hermes de manera completa, el capítulo 7, 8 sucesivamente hasta llegar al capítulo 22. Y yo, por otro lado, lo que voy a estar haciendo es que yo voy a estar haciendo estudios donde se involucren todos los capítulos del libro del Apocalipsis y todos los capítulos del Nuevo y del Antiguo Testamento a través de preguntas o a través de respuestas que yo mismo me voy a estar haciendo. Yo me acuerdo cuando yo empecé a estudiar la palabra de Dios, tenía cualquier cantidad de dudas. Tenía muchísimas dudas. Y me imagino que yo no soy la excepción. Todos debemos de tener muchísimas dudas. Entonces, a raíz de eso, fue que a nosotros se nos ocurrió casualmente empezar a tocar temas. Y vamos a empezar por el milenio. Ustedes me dirían a mí que por qué nos vamos a ir al milenio en el capítulo 20 de Apocalipsis. No, es que las grandes dudas que nosotros tenemos se van a presentar a través de todos los capítulos. Y todos los capítulos tienen un tema cada uno por separado. Cuando nosotros entremos a estudiar el capítulo 6 de Apocalipsis, vamos a estudiar nosotros lo que es el anticristo, lo que son las guerras, lo que es el comercio en el mundo, lo que son las enfermedades, pero nosotros no entendemos que toda esa revelación que se le dio a Juan fue hace 2000 años, cuando Juan estaba en la isla de Patmos. Y a través de la historia de 2000 años, muchas cosas se han venido manifestando y muchas cosas se han venido revelando. Cuando nosotros estamos hablando, por ejemplo, en el capítulo 6 de Apocalipsis, versículos 7 y 8, y estamos hablando de las pandemias, si nosotros hubiéramos hablado de las guerras químicas hace 40 años, cuando yo había empezado a estudiar la Biblia, pues la gente me hubiera dicho que yo estaba loco porque yo no entendía ni lo que eran las guerras químicas. Si 40 años después me están hablando a mí del control mundial a través de medicamentos que tienen sistemas que varían el ADN de los seres humanos, pues hoy nosotros, todos los que estamos aquí, pues tendríamos una mejor información y podríamos pensar más. ¿Qué quiero decir con esto? Que la palabra de Dios fue revelada hace 2000 años, o sea, el Nuevo Testamento, y el Antiguo Testamento, pues 4500 años para atrás. Nosotros debemos de traer esos temas e investigar esos temas para nosotros llegar al día de hoy. ¿Cómo nos íbamos nosotros a enterar, por ejemplo, que parte de los argumentos del nuevo orden mundial iban a estar establecidos en computadoras? Si cuando yo estaba chiquito y daban los Jetsons o los supersónicos y hablaban por teléfonos y pantallas y yo decía, esto no puede ser posible, o sea, eso no me suena, me sonaba como una fábula. Hoy nos damos cuenta de que sí es cierto. Que el hombre fuera a la luna, cuando yo estaba pequeñito, eso era imposible. Pero cuando llegó el Apolo 11 a la luna, pues yo me di cuenta que sí iba a ser posible. Entonces, toda la información que usted tenga a mano, por favor, utilícela y revélela. ¿Qué vamos a estudiar nosotros hoy? Hoy voy a sentar las bases para hablar del milenio. Pero durante el milenio, ¿de qué nos vamos a dar cuenta nosotros? Nosotros tenemos que empezar a diferenciar temas. Nosotros hablamos del rapto o arrebatamiento. Efectivamente, el rapto o el arrebatamiento se va a dar muy pronto, porque nosotros estamos viendo las señales, pero tenemos que entender que mientras no aparezca el anticristo, no hay señales. O sea, no estamos abriendo los sellos. ¿Cuál es el argumento que utiliza Jesucristo en Mateo 24 para hablar del anticristo? El argumento que él presenta es cuando dice que oiréis de guerras y rumores de guerras. Y entonces se va a aparecer el anticristo y el anticristo va a ser un pacto entre los judíos y los árabes. Pero ese pacto ya se formuló en 1978, como yo lo he explicado en diversas oportunidades. Menachem Begin, Jimmy Carter y Anwar el-Sadat lo firmaron. A raíz de eso, Anwar el-Sadat murió. El pacto se firmó. Cuando nosotros leemos, gracias, cuando nosotros leemos el libro de Daniel, en Daniel 9:27, dice que el pacto se
reconfirmará. O sea que ya el pacto se firmó y se va a reconfirmar. Entonces, tenemos nosotros que empezar a organizarnos, a entender de qué se trata cada uno de los versículos. Y aquí es importantísimo que usted no pierda una sola clase de aquí en adelante, de las que da Hermes o las que doy yo, porque ahora todo lo que va a venir es nuevo para nosotros. Cuando estábamos hablando de las iglesias, a nosotros nos preocupaba lo que eran los nicolaitas, lo que eran las profundidades de Satanás, lo que era la doctrina de Balán, lo que era Jezabel, porque teníamos una curiosidad de lo que se estaba moviendo en la iglesia y también tenemos que decir que mucho de eso ya nosotros lo conocíamos o lo habíamos oído mencionar, tal vez no en la dimensión y en la magnitud que se vio ahora y todavía podríamos profundizar muchísimo más, pero ya tenemos nosotros un esquema. De aquí en adelante, del capítulo 6 en adelante, sí cambia completamente la enseñanza. ¿Por qué? Porque la mayoría de los que estamos aquí sentados nunca hemos escudriñado a profundidad el Antiguo Testamento. Y el Antiguo Testamento lo que nos va a hacer es que nos va a revelar las profecías que se cumplen en Apocalipsis 6 en adelante. Nosotros tenemos muchísimos argumentos que queremos que ustedes vayan aprendiendo y que vayan estudiando. Pero como les decía, cuando yo empezaba a estudiar el libro de Apocalipsis, ya les digo, hace casi 40 años, yo siempre decía que cómo iba a ser resucitada la gente que iba a pasar la tribulación si la iglesia ya se había ido. Y no entendía y se me hizo un enredo grandísimo y no me cuadraban las cosas y entonces suponía y presuponía y me preocupaba y me ocupaba y nunca supe a dónde. Yo confundía lo que era la resurrección de los que estaban en la tribulación y la gran tribulación con el rapto de la iglesia. Y son dos cosas completamente diferentes. Son cosas completamente diferentes. Y están completamente claras en Apocalipsis, en el 19 y en el 20. Hay resurrección. ¿Quiénes van a resucitar? Lo vamos a contestar. En el milenio, ¿habrán seres humanos y habrán seres espirituales? Sí, sí van a haber. Y los vamos a estudiar para que ustedes vean que así es. Porque después de que se dé la guerra y el Armagedón, muchos quedarán vivos y entrarán al milenio sin pecado. Entrarán caminando. Pero otros serán resucitados. ¿Como quién? Como Lázaro. Lázaro fue resucitado. Lázaro no fue raptado ni fue arrebatado. Lázaro fue resucitado. Entonces la pregunta es, ¿qué va a pasar? ¿Se van a reproducir los que fuimos raptados con la iglesia? ¿O se van a reproducir quiénes? Porque la palabra de Dios habla de eso. Entonces, todas esas preguntas, todas esas consultas, poco a poco nosotros las vamos a ir entendiendo. Hoy vamos a estudiar dentro de todo el tema que estamos aclarando lo que es el don de ciencia, porque dice Daniel 12, 3 o 4, dice que la ciencia en los últimos años se multiplicará. Les voy a explicar un poquito el don de ciencia. Imagínense en ustedes el don de ciencia es la revelación del Espíritu Santo a un hecho que va a suceder. Esto le sucede a la iglesia. Imagínese usted que José, el esposo de María, no hubiera tenido la revelación del Espíritu Santo cuando a través del ángel el Espíritu le dice a José que no se preocupe, que el hijo que está en el vientre de su mujer ha sido concebida por el Espíritu Santo. Si José no hubiera tenido esa revelación, hubiera matado a María. Si nosotros no tenemos el don de ciencia, que es la revelación de la palabra de Dios por anticipado en nuestras vidas, pues nosotros simple y sencillamente no podríamos entender la palabra de Dios. El tema, a partir de ahora, tanto Hermes como yo, porque Hermes va a empezar ahora a estudiar la cronología de todo el libro del Apocalipsis antes de que entre en el capítulo 6. Primero queremos, y ese es un trabajo que nosotros lo hicimos hace tiempo, Hermes y yo sé que algunos de ustedes tal vez lo tengan en la mano, pero ustedes van a ver la cronología de todo el libro del Apocalipsis.
empieza en el capítulo 6 del libro del Apocalipsis y cuando lleguemos al capítulo 20 del libro del Apocalipsis, todas las promesas que le hizo Dios al pueblo de Israel se van a cumplir en Apocalipsis 20, aunque usted no lo crea, pero así se va a dar. Por otro lado, para validar Apocalipsis 20, en todo el libro de Apocalipsis, del 6 del Apocalipsis 24, del 4 al 44, y para validar Mateo 24, Mateo 24, del 4 y 44, y Apocalipsis, de Apocalipsis 6 hasta el final, él les va a hacer un comparativo entre los dos, para que ustedes vean que lo que está escrito en el libro de Apocalipsis, Jesucristo lo dijo. Y también lo dijo Lucas, y también lo dijo Marcos. Lucas 21 y Marcos 13. Toda esta información que ustedes van a recibir, tienen que investigarla, porque si no, dentro de 5 o 6 clases están tronando todos y no saben ni por dónde vamos. ¿Por qué? Porque yo ahorita voy a estar hablando, voy a hacer una antesala para el milenio. La semana entrante no estoy, la semana que sigue voy a estar hablando de los detalles del milenio. Y si usted no entendió el milenio, lo que estamos hablando hoy, menos va a entender el resto. Después del milenio, que todavía Hermes no habría entrado a Apocalipsis 6, yo voy a estar entrando a las figuras de Apocalipsis 6, pero no como una descripción bíblica, sino como una interpretación contemporánea de qué es lo que está sucediendo. Yo no sé si ustedes se acuerdan, hace mucho tiempo que el hermano Hermes hizo una enseñanza de que la ciencia se multiplicará en los últimos días. Bueno, yo voy a tocar algo de ese tema, pero para poder entender usted Apocalipsis 6 tiene que estar embebido, tiene que estar enterado y tiene que haber leído Apocalipsis 6 para que cuando empecemos nosotros a mover las variables, usted empiece a entender de qué es lo que se trata. En Apocalipsis 7 vamos nosotros a estar hablando de cómo serán redimidos los 144,000 y vamos a entender también cómo es que los que no conocieron de Cristo antes del rapto sí se pueden salvar y los otros no. Eso lo vamos a ver un poquito hoy. Después vamos a ver cómo es que las puertas del infierno se abren. ¿Qué es lo que pasa en la tierra? Si ustedes vieron la película The Legend, ustedes se van a dar cuenta que mucho de lo que aparece ahí es lo que está escrito en el libro del Apocalipsis. ¿Cómo ha salido ahora? Lo del COVID no es nuevo. Lo del COVID aparece desde el año 2015. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas cosas, ¿por qué suceden? ¿Dónde están? Y las vamos a ir explicando poco a poco para que ustedes las entiendan, porque hay un estudio que me va a llevar a mí bastante tiempo relacionalmente hablando, que son los 144,000 y los 12 y los dos testigos, que son Elías y que es Moisés. También va a haber otro estudio de Apocalipsis 10 que es terrorífico, y ese estudio muy pocas veces se da, que se llama Los 7 truenos que aparecen en el capítulo 10 del libro de Apocalipsis, donde Jesucristo le dice a Juan que lo que está viendo no lo escriba, porque es durísimo, eso es durísimo lo que viene, o sea, lo que se muestra en ese momento es muy, pero muy, muy duro. Entonces, todas estas cosas que las vamos a enseñar ahora es para que ustedes las puedan transmitir al mundo, no para que se las guarden, no para que se las dejen. Vamos a ver cómo será perseguido el pueblo de Israel en el capítulo 12 del libro de Apocalipsis. Cómo es que Satanás vedó, le tapó los ojos al mundo para que apareciera que la que está resucitando o la que están llevando al cielo es a la Virgen María, en Apocalipsis 12, 1, 2, 3 y 4, que es completamente paralelo a Mateo 2. Entonces, todas estas enseñanzas para ustedes son muy importantes. Vamos a entender cómo es que el anticristo va a actuar contra el pueblo de Israel. ¿Qué es lo que va a hacer contra el pueblo de Israel? ¿Cómo es que a mí el teléfono mío se me descompuso? Y yo llamé ayer para que me hicieran válida la garantía. De donde estaba la muchacha, estaba viendo el teléfono mío. Ah, sí, a su teléfono le pasa esto y esto y esto y esto, y no tiene la pantalla quebrada, no, esto, no. Y ya vieron todo mi teléfono y toda mi información. ¿Me explico?
¿Desde cuándo se está produciendo ese control de la humanidad? Desde el año 2017, públicamente. Usted es reconocido públicamente. Entonces tenemos que entender que todo lo que nosotros vamos a estudiar en estos momentos es totalmente válido en el año 2021. Y si usted lo proyecta, va a estar proyectado por muchos años. Lo que nosotros esperamos, o lo que yo espero, es, como les decía al principio, que el don de ciencia, porque vamos a definir ciencia, que el don de ciencia, que es la revelación del Espíritu Santo a priori o anticipadamente, llegue a su vida para que le pueda mostrar a usted de qué se trata todo lo que nosotros estamos hablando. Yo dije que no iba a hacer documentos. Sin embargo, como este es a priori, hoy les va a llegar ese, para que lo tengan en su casa. Yo se los voy a mandar. Las próximas no me va a dar tiempo. ¿Por qué? Porque yo estoy en una temporada de más trabajo en estos momentos. Sin embargo, saqué un ratito para redactarlo, pero por lo menos los versículos sí se los voy a dejar. Sí se los voy a dejar, porque yo aquí me estoy dejando guiar por lo que el Espíritu Santo me diga que ustedes necesitan saber. Ahora, si usted tiene dudas y no pregunta, usted es responsable ante el Señor. Porque el Señor quiere que usted tenga un corazón transparente. No es responsabilidad mía. Es usted el que tiene que estar claro delante del Señor. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el hermano Hermes les va a mandar a ustedes todos los capítulos que faltan del libro del Apocalipsis. Absolutamente todos. Todos. No va a quedar día que no tengan ustedes información del libro del Apocalipsis con las clases de nosotros. Y yo lo que voy a hacer es que yo voy a ir enlazando todos esos temas. Entonces vamos a empezar ahora con unos versículos para que vayamos entendiendo de qué se trata todo este tema. Adelante, Hermes. ¿De qué estamos hablando aquí? Bájame un poco más, Hermes, para ver. Ok. Vamos a ver. Hay un día que el Señor tiene establecido para su pueblo. Él lo anunció cuando los apóstoles estaban formando las iglesias. En Apocalipsis, en Hechos, en Hebreos, el libro 12. Él está hablando a los hebreos, al escritor del libro de los hebreos, y le está diciendo él que hay un día en el cual él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, pero que va a juzgar a los que tienen un espíritu perfecto. Entonces, en el libro de Hebreos 12:2, 12, 22, 23 dice lo siguiente: si yo nos hubiese acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, al Dios, el juez de todos, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. Él, cuando venga a resucitar a su iglesia, él está hablando a los judíos, a los hebreos, y les está diciendo lo que va a pasar. Cuando él venga a resucitar a su iglesia, ya él sabe quiénes son justos. Yo el otro día hablaba y yo les decía, no sé si fue en este grupo o en otro, todos nosotros estamos inscritos en el libro de la vida desde que nacemos. Desde que nacemos. ¿Ok? Por eso dice Apocalipsis 3:5 que si nosotros nos arrepentimos, no seremos borrados del libro de la vida. No seremos borrados del libro de la vida. Entonces, todos aquellos que no recibieron a Jesucristo van a ser borrados del libro de la vida. ¿Cuáles son esos? Los que recibieron a Jesucristo durante el periodo de la iglesia y los que recibieron a Jesucristo durante la tribulación. Entonces, dice el libro de Lucas, cuando estamos hablando del hijo pródigo, dice que cuando hay un pecador arrepentido, hay fiesta en el reino de los cielos. Dice que los ángeles danzan y que hay mucha alegría. Ese versículo, si usted lo pega con Apocalipsis 3:5, en el momento en que usted recibe a Jesucristo y que el Padre lo declara a usted como su hijo,
y que el Padre lo declara a usted como su hijo, en ese momento Jesucristo se para delante de los ángeles y delante de Dios, que es lo que dice Apocalipsis 3:5, y declaran su nombre. Y dice Jesucristo, la hermana Inés murió creyendo en Cristo Jesús, ella se mantiene inscrita en el libro de la vida. Eso es lo que hay que entender. ¿Por qué? Porque ella se arrepintió. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este libro lo que está diciendo aquí es que el Señor conoce perfectamente los que están inscritos en el libro de la vida. Muy bien. Ahora vamos a 1 Corintios 10. ¿Cuántos pueblos hay hoy en día? Hay 3 pueblos. Dice, no sea tropiezo para los judíos, que es un pueblo, ni a los gentiles, que es el otro pueblo, ni a la iglesia de Dios. Entonces, vean, de los gentiles arrepentidos y de los judíos arrepentidos nace la iglesia. La iglesia somos nosotros, porque dice la palabra de Dios en 1 Corintios 3:16 y 17, que nosotros somos el templo donde mora el Espíritu de Dios. Eso es lo que se conoce como iglesia. Iglesia es la congregación de los santos, donde 2 o más se unen, invocan el nombre del Señor, Él estará en medio de ellos. Eso es la iglesia. ¿Quiénes son los judíos y los gentiles? Los judíos y los gentiles son los que no han recibido al Señor, pero hay 2 tipos de gentiles. Los gentiles que tuvieron la oportunidad de aceptar a nuestro Señor Jesucristo y no lo hicieron, e igualmente judíos que tuvieron la oportunidad de aceptarlo y no lo hicieron, para esos no hay salvación, y ya lo vamos a ver en las Escrituras. Para aquellos que no lo conocieron, los que no lo conocieron ni les hablaron de Jesús, para eso sí hay posibilidad de salvación si aceptan a Jesús, pero va a ser un precio muy, pero muy elevado. Entonces, vamos a ver, cuando se llega a la tribulación, la iglesia, ¿dónde está? La iglesia está en el cielo. Ya no, la iglesia no tiene que ver absolutamente nada aquí en la tierra, ya la iglesia se fue. ¿Quiénes quedan en la tierra? Quedan 2 tipos de personas. Quedan los gentiles y quedan los judíos. De esos gentiles y judíos hay unos que tuvieron la oportunidad de conocer a Cristo Jesús y no lo hicieron. ¿Ok? Ellos no lo hicieron. Al no hacerlo, no tienen la oportunidad de ser salvos posteriormente. Y ya lo vamos a ver. Y aquí es donde empieza uno a tomar un concepto o un criterio importante en la enseñanza de la palabra de Dios. Nos vamos a ir ahora a Tesalonicenses 2, del 2 al 11. Dice la palabra, no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar. No se deje mover, deje que el Espíritu Santo sea el que lo mueve. Ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. No se conturben, dice, porque el Señor es el que lo va a hacer. Dice, nadie os engaña de ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Dice, y se manifestará el hombre de pecado y el hijo de perdición. Vean lo que dice aquí, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía, dice, y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, hasta que se manifieste el hijo de pecado, el hombre de pecado y el hijo de la perdición, no hay sellos abiertos. No hay sellos abiertos. Vamos a seguir hablando. Dice, el anticristo es el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Leyes de los hombres, pensamientos de los hombres, filosofías de los hombres, todo eso no es solamente una religión, es una filosofía, es un conocimiento, es una ideología, todo eso es lo que se opone a Dios. O sea, no es que haya una iglesia que se opone a Dios, no es solamente una iglesia, son ideologías, son pensamientos que están ahí contra la palabra de Dios. Por eso es que es importante estudiar el don de ciencia. Dice, todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, es objeto de culto, dice, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. ¿De acuerdo? Ese templo de Dios son hombres que emiten leyes
o que han emitido documentos haciéndose ellos valorados como dioses. Dice, 5, no os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto. ¿Qué les decía esto? Dice, y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Qué es lo que detiene la presencia del anticristo? La iglesia. ¿Quién es la iglesia? Nosotros. ¿Y por qué somos la iglesia? Porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces, el anticristo no se puede manifestar hasta tanto la iglesia no se haya ido, porque en el momento en que la iglesia se va el Espíritu Santo de la presencia en la iglesia, pero no de la tierra, porque Dios es omnisciente, omnipresente y omnipotente, ¿de acuerdo? Y Dios es el que permite que todo suceda. El Espíritu Santo es el que no va a actuar. El Espíritu Santo está con la iglesia, está en el cielo, y acuérdense que es omnisciente, omnipresente y omnipotente, eterno, inmutable, etcétera, etcétera, etcétera. El Espíritu Santo, como Dios Padre y Jesucristo, están en todas partes, en todo momento, y todo lo pueden hacer. El hecho de que ya se haya ido significa que la iglesia se fue. Eso es lo que significa. Ya la iglesia se fue. Muy bien. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, ya está la maldad manifestándose. O sea, si nosotros no lo vemos hoy, ya no lo vemos nunca. Dice, porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad. Dice, solo que hay al presente, solo que quien al presente lo detiene hasta que él a su vez se ha quitado del mundo. Y vuelvo a repetirlo otra vez, hasta que el Espíritu Santo no se vaya, no se puede manifestar. 8. Entonces, cuando se haya ido el Espíritu Santo, vea lo que dice el 8. Entonces se manifestará el inicuo. ¿Quién es el inicuo? El anticristo, ¿ok? O Satanás y su combo. Dice, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca, Apocalipsis 19, y destruirá su resplandor, el resplandor de su venida. En Apocalipsis 19, la espada que sale de la boca de Jesucristo es el que va a destruir al anticristo, al falso profeta y a Satanás y a todo lo demás. Y aquí lo está diciendo, por eso lo vamos a estudiar. Dice, cuyo inicuo advenimiento es por obra de Satanás. Quiere decir que advenimiento significa venida. Que el anticristo cuando se manifieste es por obra de Satanás. Eso es lo que está diciendo. Se va a manifestar por obra de Satanás con gran poder y señales y prodigios mentirosos. O sea, ¿cuántas veces nosotros vemos noticias falsas o fake news y creemos que son nuevas? Bueno, lo mismo van a hacer ellos. Exactamente igual. Acuérdense ustedes cuando en Venezuela estaban pasando las famosas plazas públicas del gobierno y aparecía que estaban todas las calles llenas y resulta que habían 4 personas paradas frente al que estaba hablando. Eso es lo que se va a dar. El Espíritu Santo le tiene que revelar a usted qué es correcto y qué no es correcto. Así es que empiece a orar, empiece a decirle al Señor que le dé revelación. 10. Dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Vea lo que dice aquí. Dice, y subámoslo un poquito más, Hermes, el 10, para llegar hasta el final. Dice, está hablando del anticristo, le dice, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden. O sea, ¿cómo están engañados? La palabra de Dios dice que están engañados porque están siguiendo las corrientes de este mundo. Por cuanto, dice aquí, no recibieron la verdad para ser salvos. Está diciendo, fueron engañados y por ser engañados y haber creído en la mentira, no van a ser salvos. Le dice el 11, por esto Dios les envía un espíritu engañoso para que crean la mentira. ¿Ok? Para que crean la mentira. Entonces, este es el argumento de la iglesia y el anticristo. La iglesia se va a ir y ¿quién es el que se va a quedar? Se van a quedar aquellos que no recibieron a Cristo Jesús en sus corazones y que siguen creyendo la mentira. ¿De acuerdo? Imagínense ustedes una persona que nunca recibió a Jesucristo en su corazón, pero que andaba diciendo que él era salvo. Cuando la iglesia se vaya, ¿contra quién se va a enojar? Contra Dios. ¿Por qué? Porque lo dejó, pero no se está dando cuenta que el Dios que él estaba amando y el Dios que él estaba adorando era un Dios que él mismo se había construido, que no era el Dios verdadero, ni era el Rey de Reyes, ni Señor de Señores.
Eso es lo que va a pasar. Entonces, esas personas se les va a dar un espíritu para que sigan creyendo a la mentira. Muy bien. Vamos a ver qué es lo que decía Romanos 11:15 refiriéndose al pueblo de Israel. Dice, porque si su exclusión de los judíos es la reconciliación con el mundo, dice, ¿qué será su admisión si no vida eterna entre los muertos? O sea, les está diciendo que ellos quedaron excluidos porque se reconciliaron con el mundo. Dice, ¿qué será de su admisión si no la venida entre los muertos? Ellos van a resucitar. Ellos van a resucitar de entre los muertos. ¿Qué le pasó a Israel? Vámonos ahora a Romanos 11:25 al 27. Vean lo que pasa aquí. Los judíos tenían un espíritu que se llama espíritu de estupor. Ojos que no ven y oídos que no oyen. Eso viene dado desde Isaías 29:10. Se les dio un espíritu de estupor. Ese espíritu de estupor es ese espíritu engañoso, donde ellos no pueden ver, no pueden entender la palabra de Dios. Ellos siguen siendo sus propios dioses. Y eso lo vamos a ir aclarando más de una manera más concluyente de aquí en adelante. Entonces Dios le da una promesa al pueblo de Israel y le dice que los va a salvar, pero después de que la iglesia sea salva, después de que la iglesia sea arrebatada. Entonces dice Romanos 11:25 al 27, dice, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogantes. Le está hablando a la iglesia. ¿Ustedes creen que solo la iglesia se va a salvar? No, les está diciendo. No sean arrogantes. En cuanto a vosotros mismos, dice, que ha acontecido, o sea, a Israel le ha acontecido que se endurecieron en su corazón en parte, no la totalidad. Le dice, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles, después de que todos los gentiles hayan ingresado, va a entrar el pueblo de Israel. Y vean lo que dice aquí. Y luego Israel será salvo, luego de que haya entrado la plenitud de los gentiles, Israel será salvo, dice, como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Job la iniquidad. Dice, vendrá de Israel y luego Israel será salvo. Como está escrito, vendrá de Sión el libertador que apartará de Jacob la impiedad. ¿Por qué están hablando de Jacob? ¿Qué hizo Jacob para hacer todo esto? De nada más que Jacob es el padre de las 12 tribus de Israel. Él es Israel. Jacob se le cambió el nombre y se le puso Israel. Y si usted quiere saber un poquito más de cada uno de ellos, cuando Dios les está dando la profecía Israel a cada uno de sus hijos, pues se leen entonces Génesis 49. Ahí aparece Génesis 49 y póngale mucho énfasis, creo que es por el 8 o el 9, cuando habla del león de la tribu de Judá, que era Judá el cuarto de los hijos que tenía Jacob. Y le dice que apartará de Jacob la impiedad, dice, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. ¿Cuándo los va a quitar? Cuando ellos crean. Ahora, las personas que van a estar durante la tribulación y la gran tribulación no van a recibir el Espíritu Santo porque no está en el cielo. No les corresponde a él. Él va a estar espiritualmente hablando, pero no van a entregar porque ya Jesucristo murió y vino por su iglesia. ¿De acuerdo? Eso es lo que va a acontecer. ¿Hay algo más abajo, Hermes, ahí? No. ¿Te mandé otro? ¿O eso era todo? Ok. Vámonos a las notas. No, ya vámonos a las notas entonces. No quiere, ¿el video no lo va a ver? Sí, el video es la lectura de Apocalipsis 20 del 1 al final, al 16, creo que 21-16. Lo van a leer, ustedes nada más escuchen o abren su Biblia y abran ahí, porque eso es lo que vamos a empezar a ver, no vamos a ver a profundidad. Pongámoslo, Hermes. Vi a un ángel que descendía del cielo con la llave del abismo y una gran cadena en la mano. Y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Y lo arrojó al abismo y lo encerró, y puso su sello sobre él para que no engañase más a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años. Y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Y vi tronos, y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar, y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años.
Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión, y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. Y subieron sobre la anchura de la tierra, y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, y de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaba la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Muy bien. Esa es lo que vamos a estar estudiando. Ahora, vamos a ir definiendo y vamos a ir asentando conceptos claros. Cuando estamos hablando del milenio, hay una escritura que puede confundirnos a nosotros dependiendo del momento en que nosotros estemos hablando, porque tenemos el concepto de la iglesia, y tenemos el concepto de la tribulación, y tenemos el concepto de la gran tribulación, y tenemos el concepto del milenio. Cuando nosotros queremos entender el milenio, tenemos, porque hay una escritura en Oseas 6:2, él me la podemos ver. Y segunda de Pedro, no, borrate todas esas si querés, porque se nos van a hacer un montón. Oseas 6:2 y segunda de Pedro 3:8. Vamos a ver la profecía de la iglesia. Dice aquí, dice, hablando del pueblo de Israel, ¿cuándo es que los iba a redimir? Entonces dice aquí, nos dará vida por 2 días y el tercer día vea que habla de la palabra, dice, nos resucitará, dice, no dice nos raptará, ni tampoco dice nos arrebatará, no dice nos resucitará. Por eso es importante entender que solamente la iglesia va a ser raptada, solamente la iglesia va a ser arrebatada, la iglesia no va a ser resucitada. Van a resucitar los muertos durante el periodo del milenio, cuando termine el milenio, o sea, cuando empiece el milenio, van a ser resucitados. Eso que quede claro, porque eso después se les va a hacer un enredo terrible. Vamos a ver, entonces estamos hablando de la iglesia, dice, después de 2 días, dice que viene el milenio. Ok, dice, habrá un tercer día. ¿Cuántos son esos días? ¿Son días de cuántos? ¿Son días de 24 horas o son días de años? Vamos a ver lo que dice según de Pedro 3:8. Bajemos, un momentito. Dice, decía Pedro, refiriéndose a la iglesia, dice, oh amados, no ignoréis que para el Señor un día son como 1000 años y 1000 años como un día. ¿Cuánto tiempo va a estar la iglesia? Subamos ahora. Por favor, gracias. Dice, van a haber 2 días. Esos 2 días que aparecen ahí son 2000 años. Por eso se dice que la iglesia va a estar 2000 años. Eso es lo que dice la profecía. Y después de eso dice, Dios los resucitará. Dice, hay un tercer día. ¿Cuánto es ese tercer día? Ese tercer día que nosotros tenemos aquí es un milenio.
un día son como 1000 años. Entonces, para poder entender usted esta profecía, usted tiene que entender que la iglesia va a pasar 2 días en el tiempo de Dios, que son 2000 años. Y después va a venir un milenio. ¿Qué va a pasar en ese milenio? Va a resucitar al pueblo de Israel. ¿A dónde? Dice, delante de él, porque viviremos con él. ¿Se está refiriendo a qué? Al pueblo de Israel, no a la iglesia. Se está refiriendo al pueblo de Israel, no a la iglesia. ¿Hay duda? Entonces quiere decir, Danu, ¿Perdón? quiere decir que nosotros en la iglesia nos vamos en el rapto. La iglesia se va en el Nos rapto. quedamos con el Señor. La iglesia se ve en el, es que no terminé de escuchar. La iglesia se ve en el rapto. ¿A dónde está la iglesia? En el cielo. ¿Y qué está en la tierra? Sí. Los que no recibieron al Señor Jesús en su corazón. Gentiles y judíos que no recibieron. Exactamente. Ellos van a quedar aquí. Eso lo vamos a ir aclarando cada vez más y más y más y más y más. Ahora lo que nos interesa es eso, que la iglesia va a estar 2 días, que son 2000 años. ¿Ok? En el tiempo del Señor. Y hay un día más que es un milenio. Entonces, depende de donde usted se ubique. Si usted se ubica en el tiempo de la iglesia, es un tiempo. Si usted se ubica en el tiempo del milenio, es otro tiempo. Pero Dios nos da a nosotros la herramienta para entenderlo. No es que la iglesia va a durar 2 días y el milenio va a durar un día. No, el tercer día que habla aquí es un milenio. Y los otros 2 días también son milenios. ¿De acuerdo? Hay otra escritura que dice que es mejor estar... Sí. Entonces quiere decir que en el momento de la tribulación que van a pasar los gentiles y los judíos, nosotros vamos a durar 1000 años con el Señor para después reinar en el milenio. No, vamos a durar 7 años. Porque la tribulación y la gran tribulación son 7 años. Él lo pone así como 1260 días, 3 años y medio, o tiempos y la mitad de un tiempo. ¿Ok? Esos son años, son tiempos de años. Cuando estudiamos nosotros la profecía de Daniel en Daniel 9, 24 al 27, vamos a ver los diferentes tiempos. Entonces vamos a ver, ¿cuánto dura el milenio? 1000 años. 1000 años, literales, sí, ya lo vamos a ver. ¿Cuánto es el tiempo de la tribulación y la gran tribulación? La tribulación son la mitad de 7 años, o sea, son 1260 días. Y la gran tribulación, 1260 días. En total son 7 años, 3 años y medio y 3 años y medio. ¿Cuánto tiempo estuvo la iglesia? 2000 años. ¿Están claros? Voy a repetirlo otra vez. La iglesia va a estar 2 días. Y el milenio va a ser un día. Son 3 días, como dice aquí. Nos dará vida después de 2 días. Esta profecía de Oseas no es para la iglesia. ¿Para quién es? Para el pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces hay 2 días que no están claros aquí. Pero sí les dice a ellos que a ellos el tercer día los va a resucitar para que vivan con él. ¿Ok? Porque la iglesia no le está diciendo que los resucitará, porque la iglesia va a ser raptada. El tercer día es cuando va a resucitar a los judíos al entrar el milenio, porque esos 1000 años se van a cumplir con él. Entonces, la iglesia va a durar 2000 años y el milenio, conjuntamente la iglesia con los judíos, va a durar otros 1000 años más. Son 3000 años, de acuerdo a esta profecía. ¿Cuánto tiempo va a durar la tribulación y la gran tribulación? Van a durar la tribulación 3 años y medio y la gran tribulación otros 3 años y medio. Si lo sumamos, ¿cuánto da? Da 7 años. ¿Estamos de acuerdo? Ok. ¿Quedó claro? Perfecto. Sí. Bueno, ok, volvamos a la hoja. Entonces. ¿Otra duda? Sí. Adelante. ¿Y cuándo va a ser la guerra de Gog y Magog? Va a ser al final.
Aparece en varios lugares narrada. Aparece en Apocalipsis 16, 16, aparece en Apocalipsis 19 y aparece en Apocalipsis 20 también. O sea, en varios lugares. Porque parte de lo interesante del estudio del Apocalipsis es que usted se va a dar cuenta que en muchos momentos se está narrando el final. Quiere decir que hay momentos que son paralelos, que están narrando los mismos hechos. Y en una de estas clases yo voy a estar hablando de qué es lo que vamos a estar viendo en el cielo y de qué es lo que está sucediendo en la tierra, para que podamos entender qué es en el cielo y qué es en la tierra. Son dos cosas diferentes. ¿De acuerdo? Bueno, ¿quiere que ponga el diagrama o no? Perfecto. Si no nos enredamos mucho, póngalo, Hermes. No, pues es que ese luz, ahí va, ahí me lo pongo. Déjame. Como verán, ese anuncio es para la iglesia, ¿verdad? Porque pagan el teléfono. Ahí está, ¿no? ¿Ok? Ahí ustedes tienen el milenio. Vea que primero tienen el periodo de la iglesia. Dice, si querés marcarlo, Hermes, donde dice periodo de la gracia y periodo de la iglesia. Esos son los 2000 años que estamos hablando. ¿Ok? Después viene la tribulación y la gran tribulación. ¿Ok? Hay un periodo de transición. Eso estamos hablando de la conclusión de las 70 semanas de Daniel, que son 3 años y medio y 3 años y medio son unas 70 semanas de Daniel. ¿Qué viene después de eso? La batalla de Armagedón. Y después de eso, ¿qué viene? El milenio. Y después del milenio, el trono blanco. ¿Y qué hay entre el milenio y el trono blanco? La batalla de Armagedón. De Gog y Magog. Sí, la misma. Del Armagedón era de Gog y Magog. Y si quieres desde ahora empezar a estudiarlo, estúdiese Ezequiel 38 y 39. Y por acá anda la iglesia, acá arriba. La iglesia está en el cielo. La iglesia anda acá arriba. Y luego regresa, sí. y regresa con el Señor en el milenio. Aquí. Que son las bodas del Cordero. Sí. Sí. En todo este periodo es donde entran los gentiles que no creyeron y el pueblo del pueblo judío que no se recibió al Señor aquí en este periodo. De aquí por acá. Ok. Esto nada más, obviamente es como estar hablando en chino. Porque tenemos que estudiarlo. Pero esa es más o menos la pregunta que está haciendo Inés. ¿Ok? Bueno, seguimos. Gracias, Danu. Ok, a vos. Gracias, Hermes. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Marvin, ¿a usted qué le gusta preguntar? Luza, hermano Jaime, Lore, Ana. No, digo, Aquí andamos, Dano, escuchando. Sí, yo sé, Ana, ya te vi por Mi eso. mamá y yo. Ok, perfecto. Sí, Marvin. Ok. Entonces vamos a ver. La palabra se explica ella sola. Vamos a hablar del milenio. Aquí hay muchas cosas que entender. Hay muchas cosas que ver. Hay demasiada letra menuda que tenemos nosotros que ir comprendiendo paulatinamente. No crea que esto lo vamos a estudiar muy rápido. Yo simplemente lo traje como referencia. ¿Por qué estoy dando esta clase ahora? Porque la gente siempre se hace un enredo y lo primero que se pregunta es, pero ¿a dónde está la iglesia? ¿Cuándo se resucitan? ¿Es que ya la iglesia fue raptada y por qué no se los raptaron a ellos? ¿Qué es lo que está? Entonces, esta clase es casualmente en función de eso. Pero vamos a sentar las bases. Eso es todo lo que vamos a hacer hoy, sentar las bases. Entonces, vamos a ver. La pregunta es, ¿cuántos años va a durar el milenio?
El otro día que estábamos estudiándolo en la casa de Ana, yo lo enfoqué desde 3 puntos de vista diferentes. Y quedó en el ambiente de que esto podía ser un año, un día o podía ser 1000 años. Entonces lo aclaramos en la clase que sigue y fueron 1000 años literales. ¿Por qué son 1000 años literales? Porque en cuestión de 7 versículos, de 6 versículos, el Señor lo repite 6 veces, que son 1000 años. No deja espacio para que sea un periodo de tiempo diferente. Entonces vamos a ver, vean lo que dice aquí. Bajemos, Hermes. En el capítulo 2, en letra negrita, dice, y ató el dragón por 1000 años. En el capítulo 3, en letra negrita, dice, hasta que fuesen cumplidos 1000 años. En el capítulo 4, al final del versículo 4, perdón, vuelve a decir 1000 años. En el capítulo 5, antes de la letra que está subrayada, vuelve a decir 1000 años. En el capítulo 6, al final de la primera línea dice, al final del versículo 6 dice 1000 años. Y en el versículo 7 vuelve a decir 1000 años. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es el animal que tiene plumas como un pato, camina como un pato, pone huevos como un pato, nada como un pato y hace cuál? ¿Cuál es ese animal? Pues el pato, ¿de acuerdo? Y aquí está totalmente claro, son 1000 años. Eso es lo que dice la Biblia. Son 1000 años. Y aquí hay algunas palabras importantes que yo subrayé. Nada más a manera de leerlo. Voy a leer lo que dice el versículo 4. Bueno, en el versículo 1 y 2 dice que fue necesario solamente un ángel, uno, para que atara a Satanás. Un ángel lo ató y lo mandó al abismo. ¿Quién está en el abismo? Los demonios. ¿Ok? ¿Dónde están los espíritus inmundos? Están en el ambiente. ¿De acuerdo? Pero los demonios son los que están en el abismo. Satanás se fue al abismo. ¿A dónde están el anticristo y el falso profeta? No lo hemos visto, pero se los voy a anticipar. Están ya en el lago de fuego. Capítulo 19 de Apocalipsis. Al final del capítulo, ustedes lo van a ver, se van a juntar Satanás, el anticristo y el falso profeta. Ok, van a estar ahí. ¿Quiénes van a estar directamente en el milenio? Ve lo que dice el versículo 4. Porque en el milenio van a llegar personas caminando y personas que resucitó el Señor. Y va a venir la iglesia. ¿Ok? Vean lo que van a estar ahí. Personas que entraron caminando, que no tenían pecado. Los mártires que no tenían pecado y la iglesia que ya fue redimida. ¿Cuántos tipos de personas hay? 3. Hay 3. ¿Quiénes son esos 3? 1, los que entraron caminando que no tenían pecado, porque dice la palabra del Señor que no entrará cosa inmunda, ya lo vamos a ver. 2, los segundos que van a estar ahí son los que van a resucitar. Van a ser resucitados. Repito, no van a ser arrebatados, van a ser resucitados. ¿Qué significa? Que estaban muertos y los resucitaron. ¿La iglesia está resucitada? No, ya la iglesia fue raptada, la iglesia fue transformada de acuerdo a lo que dice Filipenses 3:21 y de acuerdo a lo que dice 1 Corintios 15, 53 y 54. Ya la iglesia fue transformada. Entonces hay 3 tipos de personas, ¿ok? Vamos a ver. ¿Quiénes están ahí en el milenio? Dice 4. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados. La pregunta es, ¿quién los decapitó? El anticristo. ¿Por qué? Por causa del testimonio de Jesús, ¿ok? Quiere decir que murieron por andar siguiendo a Jesús, dice, y por la palabra de Dios, ¿ok? Vean que está dando toda la descripción. Vamos a ver una cosa importante. ¿Qué dice Apocalipsis 12:11? Dice, y nuestros hermanos vencieron. ¿A quién? A Satanás, al anticristo, el falso profeta. Dice, con la sangre del cordero, con la palabra de Dios y con su testimonio. Quiere decir que esas personas que están ahí creyeron en Jesucristo. ¿Por qué creyeron en Jesucristo? Por su testimonio, por la sangre de Cristo y por la palabra de Dios. Por eso están ahí. ¿Ok? Apocalipsis 12:11. Y le dice, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen,
no la habían adorado. Quiere decir que no tenían parte con él, ¿de acuerdo? Y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Usted tiene que orar y decirle a Dios que cuál va a ser esa marca. Tiene que preguntarle, no crean como creíamos hace 40 años que era que le ponían a uno un sello o que le metían un chip en la frente. No, ore usted, dígale al Señor que cuál es la marca, ¿de acuerdo? Por eso yo les decía a ustedes, estamos en un periodo donde hay mucha ciencia y la ciencia ha avanzado muchísimo, ¿ok? Dice, y que no recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos. Es importante entender que en Apocalipsis 7, versículos 3 y 4, a los judíos se les pone una marca en la frente, pero ese es el nombre de Dios. Como Satanás es un imitador, él va a poner otra marca, pero esa marca va a ser legible de acuerdo a la ciencia. ¿De acuerdo? No es que lo van a agarrar como se creía hace 100 años y que era que le iban a poner un fierro y usted iba a andar aquí una marca en la mano o en el fierro con un 666 o que le iban a meter un chip y que entonces usted iba a andar con un chip. No, ahora nos estamos dando cuenta nosotros que puede ser a través de nuestro ADN. O sea, hay mucho, usted tiene que orar a Dios y tiene que decirle que le revele de qué se trata, ¿ok? Seguimos hablando, dice, y vivieron y reinaron 1000 años. ¿Quiénes son los que vivieron y reinaron? Dice, las almas de los que fueron decapitados por la palabra de Dios y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen. Esos son los que van a reinar 1000 años. Pregunta, ¿la iglesia pasó por ahí? No, la iglesia no pasó. La iglesia estaba en el cielo. ¿De acuerdo? La iglesia está en el cielo. ¿Quiénes son los que están ahí? Los que pasaron por la tribulación y la gran tribulación. Entonces, vean lo que dice aquí. Vean las dos resurrecciones. Vean las dos resurrecciones. Dice, pero los otros muertos, ¿quiénes son? Los que pecaron. Los otros muertos, no estos muertos. Los otros muertos, dice, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. No volvieron, dice, no volvieron a vivir hasta que se cumplieran 1000 años. ¿Hasta cuándo van a tener vida otra vez? Hasta el final de los 1000 años. No volvieron a vivir hasta el final de los 1000 años. Dice, hablándose de la anterior, de la que está escrita en el capítulo 4, dice, esta primera resurrección, esta es la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? Las almas de los que fueron decapitados y que tenían el testimonio de Jesús y la palabra de Dios y no habían adorado a la bestia ni a su imagen. ¿Esos quiénes son? Esos son los resucitados que recibieron a Jesús durante la tribulación y la gran tribulación. Ahora vamos a ver, los que pecaron. Dice, bienaventurado el santo, que tiene parte en la primera resurrección. Bienaventurado significa dichoso, gozoso, alegre, feliz, está en la presencia de Cristo. Dice que está en la primera resurrección. Vamos a ver cuándo será la segunda. Dice, pero pongan atención que en los tiempos, dice, la segunda muerte no tiene potestad sobre esto. ¿Sobre quiénes? Sobre los que ya fueron resucitados. No tiene potestad sobre los que ya fueron resucitados, dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. ¿Estamos claros? ¿Ok? Dice, después de aquí dice, cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Entonces está muy claro. Los que murieron adorando a la bestia y los que fueron con las marcas van a ser resucitados en la segunda resurrección. Si quieres ponerme un momentito Apocalipsis 20, del 11 en adelante, para que vean cuándo fueron resucitados y qué dice la palabra de Dios que fueron. Vi que hay dos resurrecciones. No, ahí no está. Tenés que buscármela ahí. Apocalipsis 20, del 11 en adelante. /11. Ya. Vamos a ver aquí. Dice. Vean lo que dice aquí. El 13 dice, y el mar entregó los muertos que había en él, dice, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos y fueron juzgados según sus obras.
Ahí están siendo juzgados los pecadores, o sea, están siendo resucitados cuando dice aquí, y el mar y el Hades entregaron los muertos, significan los que están llenos de pecado. Ok, vean lo que dice aquí en el 14. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Dice, esta es la segunda muerte. Gracias. Okay. Esta es la segunda muerte. ¿La ven ahí? Cuando son entregados de los mares, cuando son entregados de los cementerios o los panteones al juicio, esa es la segunda muerte. Por eso dice, bienaventurados los que son resucitados en la primera resurrección, porque ellos no verán la segunda muerte. ¿De acuerdo? ¿A dónde son lanzados los que estaban en la segunda muerte? Ya lo que dice el 15. Dice, la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la segunda muerte, dice. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? Dani, sí, Lore. yo entiendo lo de la segunda muerte, ¿verdad? Uh-huh. Pero lo que no entiendo es lo de la segunda resurrección. O sea, ¿va a haber dos resurrecciones o cómo? La resurrección de los justos que van a estar en el milenio, y del milenio van a pasar al cielo nuevo y tierra nueva. Y los pecadores que no van a estar en el milenio van a ser resucitados para ser juzgados y mandados al lago de fuego. ¿Me entendiste o no me entendiste? Si no entiendes, lo repito otra vez. Sí, por favor. Ok, vamos a ver. Durante el milenio va a suceder lo siguiente. Van a haber unos que sí adoraron a la bestia y otros que no lo adoraron. Van a haber unos que murieron creyendo en Jesucristo, creyendo en la palabra de Dios y que están entregando sus vidas para alcanzar la gloria del Padre. Otros no. Entonces, ¿quiénes van a llegar al milenio? Al milenio van a llegar aquellos que no siguieron a la bestia, ni lo adoraron, ni se dejaron poner marcas. ¿Quiénes son esos? Los que creyeron en Jesús. Esa es la primera resurrección. La segunda resurrección, esa segunda resurrección que aparece ahí, ¿se refiere a la iglesia? No. ¿Y cuándo van a ser resucitados? De acuerdo a las escrituras, después de los 1000 años. Quiere decir que durante ese periodo de tiempo, ellos no van a gobernar con Cristo. ¿Por qué? Porque no han sido resucitados. ¿Cuándo van a ser resucitados? Van a ser resucitados en el juicio del trono blanco. Cuando ya la iglesia esté en cielo nuevo y tierra nueva, y los pecadores en estos momentos están siendo juzgados en el juicio del trono blanco. Entonces tenemos dos posiciones. Una, la primera posición es los que creyeron en Cristo Jesús. Nos ponemos Apocalipsis 20:11 para que vean ahí lo que dice. Apocalipsis 20:11. Sí. Es el que tiene ahí. 20:11. No, perdón, 12:11. Nada más agregámelo, eso sí, no me quites este. Coma, 12, no, nada más ponete 12.11. Quítese todo eso. Ponga 12.11, 2.11. Estos son los que van a ser redimidos en la iglesia, los que van a ser redimidos. Dice aquí, Apocalipsis 12:11 dice, y ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo. Ellos han vencido por medio de la sangre de Cristo y de la palabra del testimonio de ellos. ¿Cuál es el testimonio? Que Cristo está en sus corazones. Y cuando está Cristo en sus corazones, ¿qué pasó? Dice, y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿Okay? Esos son los que van a ser resucitados. ¿Por qué? A Lázaro. Cuando Lázaro estaba muerto, él dijo, Lázaro no está muerto. Dice, Lázaro vive. Porque la muerte de Lázaro es para gloria del Señor. Entonces, ¿qué pasó con Lázaro? Jesucristo lo resucitó. ¿Por qué? Porque era un hijo de Dios. Ese es el ejemplo que están dando ahí. ¿Está claro, Lore? Sí, claro, sí, ya me quedó más, más claro. Bueno, y si no, volvemos otra vez. No, está bien, Dani. Ok, a vos.
¿Alguien más? Ay, yo, ¿sí me lo puedes repetir? Ok, vamos a ver, Luza. Durante el paso por la tribulación van a haber dos tipos de personas. Los que adoran a la bestia y lo siguen a él, y los de la iglesia. Los de la iglesia van a ser perseguidos. Van a ser perseguidos. El anticristo va a soltar los ejércitos contra ellos. Hermes, si querés ponerme 12:11 guión para seguir leyendo y vean qué es lo que va a pasar. Guión. Vamos a aclarar eso más. Voy a seguir. La iglesia ya se fue, la iglesia ya pasó el rapto, o sea, Sí, ya la iglesia no está. ese detallito era el que tenía duda. Ese no era un detallazo. Era un detallazo. Ok, pero vamos a ver aquí. Sí. Ve lo que voy a seguir leyendo Apocalipsis 12:11. Dice, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos y menospreciaron sus vidas hasta la muerte. ¿A quién vencieron? A Satanás. Ahora vean, voy a aclarar esto. Dice, por lo cual alegraos y los que moráis en ellos. Dice, hay de los moradores de la tierra y del mar. Está hablándose a los que son perseguidos. Dice, porque el diablo ha descendido con gran ira sabiendo que tiene poco tiempo. ¿A quién está persiguiendo? A los justos, a los que murieron creyendo en Jesucristo, dice. Y cuando vio el dragón que había sido arrojado a la tierra, persiguió a la mujer. ¿Quién era la mujer? El pueblo de Israel. Eso ya lo había explicado yo hace mucho tiempo. Después lo podemos ver otra vez. Dice, y persiguió a la mujer que había dado luz a un hijo varón. Lo vimos ya, eso lo estudiamos. ¿Quién es la mujer? El pueblo de Israel. ¿Quién es el hijo varón? Es Jesucristo. Está persiguiendo al pueblo de Israel. ¿Ok? Dice, y se le dieron a la mujer 2 alas, dice, de la gran águila. Acuérdense que eso lo habíamos explicado también. Las alas es la forma en que Dios va a rescatar a su pueblo. Es inentendible. Dice, para que volase delante de quién? De la serpiente. La serpiente no los va a ver. ¿Por qué? Porque Dios los está guardando y los está rescatando. ¿Qué dice la palabra de Dios? Dice, cuando estudiemos Apocalipsis 6, del 9 al 11 lo van a entender más. Pero Jesucristo dijo que Él es el Señor del descanso. Ellos están descansando. Apocalipsis 6:11. Dice, para que volase delante de la serpiente al desierto, dice, a su lugar donde es sustentada. ¿Quién está sustentando ese periodo de tiempo? Jesucristo está sustentando al pueblo de Israel. Como le explicaba ahora Inés, que decía, por un tiempo. Tiempo si la mitad de un tiempo. Tiempo es 1. Tiempo son 2 y la mitad de un tiempo en medio. Significa 3 años y medio. ¿Cómo los va a perseguir? Vea lo que dice el versículo 14. Dice, y se le dieron a la mujer alas para que volase delante de la serpiente al desierto, a su lugar, dice, donde es sustentada, ¿quién? La mujer, por 1260 tiempo y la mitad de un tiempo, o sea, por 1265 días. Dice, y la serpiente arrojó de su boca tras la mujer agua. ¿Qué significa la palabra agua? Como un río. Arrojó todos los ejércitos para perseguir a los judíos. Dice, para que fuese arrastrada por el río. ¿Qué era lo que quería? Lo que está dando a entender en este versículo 12:15 es que Satanás va a soltar a todos los demonios que aparecen en Apocalipsis 9. Pónganle atención, porque ya estoy amarrando muchas cosas. Dice, lo que Satanás va a hacer es que va a soltar al ejército para que la gente no lo soporte. Por eso dice que el Señor acortará esos días, porque si no nadie se salvaría. Apocalipsis, Mateo 24:20. Dice, soltó todos los ejércitos, dice, para que fuese arrastrada por el agua. ¿Qué quería ellos? Eso lo que significa es que el anticristo va a soltar y Satanás van a soltar los ejércitos detrás de los judíos para que ellos se arrepientan y se vuelvan a Satanás y no los maten. Entonces, el valor de Apocalipsis 12:11 dice es que ellos menospreciaron sus vidas para alcanzar la salvación. Eso es lo que dice el 11. Vamos ahora a ver el 16. Baja más, Hermes. El 16 y el 17 dice, pero la tierra ayudó a la mujer. Dice, pues la tierra abrió su boca, Jesucristo lo guardó. ¿A dónde? En la peña de Oreb, como dice la palabra. Dice, abrió su boca y tragó el río que el dragón había echado de su boca. O sea, todo el ejército que Satanás soltó contra los judíos, todo el ejército que soltó, él
no va a poder tocar al pueblo de Israel. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. Y vea lo que dice el 11, el 17, dice, entonces el Señor se llenó, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer. Vamos a ver por qué se enojó. Dice así, le dice, y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ¿quién? De la mujer, contra el pueblo de Israel. ¿Por qué se fue a hacer guerra contra el pueblo de Israel? Vea lo que dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Ahora sí me entendieron. O más bien los enredé Sí. más. ¿Cómo le quedó, Luza? No, sí. A mí sí. ¿Ahora sí entendió? Sí entendí. Ok, muy Sí. bien. Lore, Gracias. a vos, Luza. Sí, yo sí. Ok. Pero estamos viendo el 20 del 11 al 17 y aquí en mi Biblia el Apocalipsis 20 llega hasta el 15. No, hasta el 10. Vamos a ver. Estamos viendo Apocalipsis 12, hermano, ahorita. Estamos en Apocalipsis 12. Ok, es que como habías dicho 20, pues me fui con el 20, pero sí, entonces es el 12. Es que el 20 también lo vimos, hermano, acá está arriba. Sí, es Está el 20 del 11 al 15. Sí, ya estoy en el 12 entonces. Ajá. Gracias. Le estamos metiendo mucha enjundia. ¿Me van entendiendo? Mucha enjundia, muchas ganas. Sí, yo creo que le estamos entendiendo bien, al menos yo. Ok. Danu, tengo una duda. Sí. Dale, dale. Ahora, aquí dice, entonces el dragón se llenó de ira contra la mujer, que viene siendo el pueblo de Israel, Sí. y se fue a hacer guerra contra el resto de la descendencia de ella, o sea, contra el resto de la descendencia del pueblo de Israel, Todos los judíos. aquellos que guardaban los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Quiere decir que entonces Satanás se fue contra el resto del pueblo de Israel, Sí, claro. Contra los judíos. con los que están pasando la gran tribulación en la tierra, Sí, pero los que tienen... con los 144,000 sellados. Es que son más de 144,000. O sea, hay dos testigos que son Enoc y Elías. Sí. Perdón, Elías y Moisés. Sí. Ellos van a estar predicando el evangelio eterno. ¿Ok? Esos dos son los que van a formar a los 144,000 judíos. Pero no es que se van a salvar 144,000 judíos. Hay 144,000 que van a... Sino que son los que van a predicar para poder esparcir la palabra. Got it. Eso es. Durante el periodo de tribulación. Y gran tribulación, es correcto. Quiere decir que entonces va a ser contra el pueblo de Israel, quiere decir que es su pueblo es los de la tribu de Judá, pero como no los dejó tocar, se va a enojar contra aquellos que son los gentiles. No solamente contra la tribu de Judá, contra todas las tribus. No, contra todos. Ajá. Sí, correcto. Y también están incluidos ahí los que aceptaron a Jesucristo, que son gentiles. Gentiles, así es. Sí, con la excepción de que aclaré al principio, los gentiles que tuvieron la oportunidad de ser salvos y no lo hicieron, no tendrán. Y ese es un tema que lo vamos a aclarar más adelante. De acuerdo. Perfecto, ya más claro, cada vez mejor. Ok, no, y ahorita va a ser más. Gracias, Danu. A vos. Ok. Entonces voy a repasar el 17. Entonces el dragón, que es la serpiente antigua y Satanás, se llenó de ira contra el pueblo de Israel. Voy a cambiar la palabra mujer. Contra el pueblo de Israel. ¿Quiénes son ese pueblo de Israel? Y aquí lo aclara, le dice, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Esos son. Los que no lo tienen, no son. Los que no lo guardan, no son. Son solamente esos. ¿Ok? Volvámonos a las notas, Hermes. ¿A qué horas quieren que terminemos?
No hay, por mí, no hay tiempo. Yo no tengo hora. Ni yo. Pero otros sí tienen hora. Danu, si tú estás a la hora que tú digas, Danu. No, yo no tengo problema. Yo no tengo ningún problema. A ver, hermana Beatriz, usted. Gracias a Dios ya llegó mi hija y se llevó a mi nieto. Entonces, estoy libre. Ok, muy bien. Marvin. Yo también estoy aquí ansioso. Ok. Más bien, sigo atendiendo esta maravillosa lección. Hermano Jaime. Sin tiempo. Luza. Vos, Luza, ¿qué? ¿Le seguimos dando? Por mí, Ok. hasta mañana. Solo tengo un iPhone aquí que no sé de quién es. Puede ser Tere, mi esposa. Bueno, vamos a seguir un poquito más porque la verdad es que no hemos avanzado nada. Son 6 páginas. Estamos en la primera aquí. Sígale, mi vida. A ver, como es mi esposa. Ya me inspiró. Ok, vamos a ver. Hay una cosa bien importante. ¿Quién es el que va? Ya entendimos que son 1000 años. Ya entendemos que en el milenio van a estar los resucitados. También va a estar la iglesia. ¿Ok? También va a estar la iglesia en ese momento. ¿Se va a reproducir la iglesia o no? Es pregunta que queda para después. ¿Por qué se va a llenar el mundo de pecado? Lo voy a explicar rapidito y después lo vamos a ver más a fondo. Yo les dije a ustedes ahorita de que durante la tribulación y la gran tribulación va a haber gente que creyó en Jesucristo y que va a entrar al milenio walking, caminando. Van a haber ido a la guerra del Armagedón y no van a morir. Ellos van a llegar al milenio. ¿De acuerdo? Entonces la pregunta es, ¿por qué va a haber pecado? La iglesia que ya fue redimida y que tiene el Espíritu Santo no va a pecar. Porque Inés, no te oigo. Porque durante ese periodo de tiempo. Porque tiene que separar el trigo de la cizaña. Sí, pero resulta que sí va a haber pecado porque los que nazcan, que pasaron caminando de la tribulación y la gran tribulación al milenio, son seres carnales y el pecado está en la carne. Filipenses 3:21 dice que el cuerpo de la humillación nuestro, este cuerpo que nosotros tenemos, va a ser transformado. Quiere decir que la iglesia ya es transformada. ¿Ok? Muy bien. Está en el cielo. No, ya está resucitada. Por aquí nos vamos a ir nosotros pasito a pasito y ustedes ya van a ver por qué. Pero ya la iglesia volvió también en el milenio, porque en el capítulo 19 se dan las bodas del Cordero, que los vamos a ver más adelante. Pero ya Jesucristo vino con su iglesia. Ya Jesucristo derrotó a Satanás, el anticristo y el falso profeta. Su iglesia está. Pero entonces vamos a ver, ¿quién es el que va a gobernar en el milenio? Esa es la pregunta que tenemos ahorita aquí. Va a gobernar el rey David. El rey David. ¿Y quién va a ser el rey de reyes y señor de señores? Cristo. Exactamente. Jesucristo. Va a ser Cristo. Entonces lo vamos a aclarar. El que va a gobernar durante el milenio es David. ¿Ok? Y aquí hay una pregunta que me hicieron allá en Broadville. Si algún día quieren sacar chispas, vayan a ese grupo. ¿Cuánto es una generación en la Biblia? ¿Cuánto es un qué? ¿Cuántos años son una generación? No entiendo la pregunta. 85 años. O sea, ¿cuántos años? Una generación, ¿cuánto es? ¿10 años, 15 años, 20 años? O sea, Luza, ¿cuándo nació la generación siguiente a la tuya? ¿Cuándo nació quién de tus hijas? Lucy. Ya esa es otra generación. Sí. Y vamos a una generación más larga. Después, ¿quién nació de última? Sofía. Entonces ya esa es otra generación. Entonces quiere decir que las generaciones duran más o menos 14 años.
o 15 años, ¿ok? Esas son las generaciones. Las generaciones del año 2021. Porque si ustedes me preguntan a mí que de cuántos años tuvo mi bistatarabuela, a mi bistatarabuelo tenía 14 años. ¿Cuánto era una generación? Una generación eran como 10 años. ¿Me explico? Pero bíblicamente hablando, cuando nosotros morimos, la iglesia se vuelve otra vez al paraíso. ¿Ok? Vamos a la restauración de todo lo que Satanás se robó. Porque acuérdense que Dios le dijo al hombre, dice, y yo te daré poder para que sojuzgues la tierra. O sea que el que iba a gobernar la tierra, ¿quién era? El hombre. Pero cuando Satanás toma posesión del hombre, ¿quién es el que la gobierna? Satanás. Entonces Satanás acorta la vida. En el capítulo 6 del libro de Génesis, la Biblia se cortó a 120 años. Pero ya estamos en este momento de la historia. Después, por cuestiones de la vida, hemos llegado a 80 años y algunos menos de 80 años. Pero voy a hacerle un poquito más fácil la pregunta, porque esa fue una pregunta que discutimos allá en Brownsville el otro día. Y doña Marta ayudó a contestarla, así es que ahí hay mérito para ella. ¿Cuántos años vivió Matusalén? 1000. No, Matusalén vivió 990 fue el más viejo. 990 años. Entonces, sí. 89, algo así. Ok, no, sí. 969. 969. Ok, entonces quiere decir que ¿cuánto era una generación? 1000 años. 1000 años. ¿Me entienden? Sí. Entonces, una generación son los 1000 años literales. ¿De cuándo? Del cuerpo que nosotros teníamos. Espiritualmente hablando, ¿cuándo? Cuando estábamos en el Edén. Si usted quiere saber cuántos años tenía cada uno, empiece a leer Génesis 5. De ahí se va a encontrar usted cuánto vivió Enoc, cuánto vivió Adán, cuánto vivió Eva, cuánto vivió Matusalén, cuánto vivieron todos. Pero entonces una generación está cercana a los 1000 años. Ok. Espiritualmente hablando. No, porque Matusalén no fue espiritualmente hablando, ni Enoc tampoco, ni Adán tampoco, ni Eva. Ellos fueron físicamente hablando, vivieron 1000 años. Ok, sí. Ok. Si vos lees ahora, para que te contestes la pregunta solita, en Génesis 5, ahí dice cuánto vivió cada uno. Vámonos a Génesis 5. Ok, vean lo que dice aquí. Dice, este es el libro de las generaciones. No el libro de la vida, el libro de las generaciones. Dice, el día en que creó Dios al hombre, a imagen y semejanza lo hizo. Dice, crió varón y hembra, los crió y los bendijo y los llamó el nombre de ellos Adán, el día que fueron creados. Y Adán y vivió Adán 130 años y engendró a su hijo. Cuando Adán engendró a su hijo, tenía 130 años, dice. ¿Y fueron los días de Adán cuántos años? 800. 800 años. ¿Me explico? ¿Eran sobre la tierra o no? Claro que eran sobre la tierra. Dice, y fueron la totalidad de los años que Adán vivió, ¿cuánto? 930 años. Sigamos leyendo. Vivió Set, dice, vivió Set 105 años. Dice, y engendró a Enoc. Dice, vivió Set, después engendró a Enoc, dice, 807 años. ¿Y 105? 912. Y engendró hijos e hijas, y todos fueron todos los hijos de Set, 912 años, y murió. ¿Cuántos vivió? 912. Dice, vivió Enoc 90 años y engendró a Cainán. Dice, y Enoc después que engendró a Cainán, dice, vivió 815 años y engendró hijos e hijas, y fueron los años de Enoc 905 años, de Enoc 900. ¿Se dan cuenta ustedes la cantidad de años que vivió una persona? Eso era una generación. Eso era una generación.
Por eso esos 1000 años nosotros tenemos que entenderlos. Ahora sí me van entendiendo un poquito más. Sí. Ok, pero vámonos a las notas, Hermes. Por lo menos para terminar el punto 2. Dice, acuérdense que en el milenio no entra pecado. No hay pecado. No hay pecado. No entró. Pero los hijos de los hombres que entraron, los walkings, los que entraron caminando al milenio, son personas de carne y hueso cuyos cuerpos no han sido transformados, pero que al entrar al milenio, ellos recibieron a Jesús. ¿Ok? Ahora, cuando estemos en el milenio, los hijos de los carnales tienen que recibir también a Jesús. Tienen que confesarlo con su boca, porque el que está gobernando es Cristo Jesús a través de David. ¿Estamos claros hasta ahí? Muchos de ellos, como están en carne material, van a tener pecado en sus cuerpos. ¿De acuerdo? Y ellos van a creer a Satanás. Cuando Satanás se ha resucitado al final del milenio, la gran mayoría, porque la tierra se volverá a poblar, la gran mayoría de esas personas seguirá a Satanás y es donde se produce la guerra del Armagedón. ¿Ok? Donde él los convoca de los 4 vientos y repito, la guerra del Armagedón aparece en Apocalipsis 16, en Apocalipsis 19 y en Apocalipsis 20. Estamos. Ahora, nada más vamos a llegar al punto número 2. Dice, la Biblia nos dice que Cristo regresa a la tierra. Él mismo se establecerá como rey de Jerusalén, sentándose en el trono de David. Entonces, vea lo que dice aquí. ¿Quién es el padre de David, terrenalmente hablando? La Biblia dice que es David. ¿Y quién es el padre de David? Espiritualmente hablando es Jesucristo, que es Dios. Entonces, aquí hay que entender lo que dice el Lucas 21, de 32 al 33. Dice así, refiriéndose a Jesucristo, dice, este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. ¿Qué le va a dar Dios a Jesucristo? ¿El trono de quién? De David, su padre. ¿Ok? Porque uno es más físicamente hablando y el otro es espiritualmente hablando. Entonces, espiritualmente, Jesucristo, que es Dios, es el padre de David. Pero terrenalmente hablando, ¿de quién desciende Jesucristo? Desciende de David. Correcto. Entonces dice, y reinará sobre la casa de Israel, de Jacob, y su reino no tendrá fin, porque entonces es un reino eterno. Ahora la pregunta es, ¿cómo va a gobernar David? El rey es Jesucristo, ¿y quién va a gobernar en la tierra? Vean lo que dice aquí. Porque ya se dio la resurrección. Vean lo que dice el Jeremías 39. Después lo vamos a ver con más profundidad, dice. Sino que servirán a Jehová su Dios y a su rey David. ¿A quién van a servir? A Jehová su Dios. ¿Quién es Jehová su Dios? Jesucristo. Y a su rey David. ¿Y por qué a David? Vean lo que marqué en amarillo. Dice, a quien yo les levantaré, a quien yo les resucitaré. ¿Lo ven? Quiere decir que David va a gobernar en el milenio porque lo va a resucitar Dios. De hecho, hay un versículo, no recuerdo cuál, que dice, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Es correcto? Correcto. Así es. Sí, y hay muchas escrituras, pero más profusamente las vamos a ver más adelante. ¿Preguntas hasta aquí? Pues ya se acabaron las preguntas. Esto, por ejemplo, sino que servirá a Jehová su Dios y a David su rey, a quien ya lo levantaré. Me voy a Hechos 15:16 y dice, después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David que está caído y repararé sus ruinas y lo volveré a levantar. Esa es la restauración del templo. Esa es la restauración espiritual de
de la iglesia. Ok. Ok. Elmas, poneme ahí Lucas 18:38. ¿Qué dice Lore? No, nada, Danu. No, Estoy pero vea lo que buscando. dice la pantalla. Ah, ok. Dice, entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ok, es correcto, sí. Ok. Lucas 18:38. Correcto. Muy bien. Gracias. Ok, a vos. Bueno, como decimos en Costa Rica, colorín colorado. En México también lo dicen. Sí. 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 Bueno, dicho universal. Está bien. ¿Tienen alguna pregunta? Si no, cerramos. Yo estoy satisfecho. Sí. Bueno. Danu, yo sí. Sí, claro. A ver, dale. Inés, ¿Cuánto tiempo va a durar el reinado del rey David? 1000 años. 1000 años, pero después de que dura ese tiempo de 1000 años del rey David, son los de cuerpo carnal que van a tener hijos carnales que tienen que llegar a los pies de Cristo. Sí. Después, cuando viene a establecerse el reino nuevo, ya Es que ya me estás hablando todo de la se viene a nueva, restablecer. me estás hablando de la nueva De la Nueva ¿verdad? Jerusalén. No, ya ahí, Sí, vea, la nueva Jerusalén no puede existir hasta que Satanás no haya sido terminado. Ese es el requisito. Él nos pone por eso, pero entonces esos 1000 años va a haber Sí. limpieza de lo que viene siendo el trigo y la No, cizaña, y de ahí es en donde los que permanecieron se van a quedar para la nueva... no, el trigo y la para- cizaña, el trigo y la cizaña son eliminados en el juicio del trono blanco. En el juicio del Perfecto. trono blanco ya no hay cizaña. Ya todo fue juzgado y ya tenemos nosotros a Satanás, el anticristo, el falso profeta, el cielo, la tierra, el Hades y los pecadores. Ya todos están en el lago de fuego. ¿Quiénes se salvaron? Los que creyeron en nuestro Señor Jesucristo, que fueron redimidos y que están en el milenio y fueron de acuerdo a la palabra del Señor y la iglesia. Todos ellos pasan a cielos nuevos y tierra nueva. Los demás no, los demás se quedan y se van al lago de fuego. ¿O no? ¿Sí? ¿Sí te quedó claro? ¿Sí? Ok, Sí, me quedó claro. ok, perfecto. ¿Quién más? No, como quiera, el viernes más se las barajeo más despacio, dicen. Vamos a ver, ¿verdad? Pero la semana entrante, miércoles y jueves, vengan con zapatos que no resbalen. ¿Verdad? Porque sí nos vamos a meter bien, bien duro hasta terminar el milenio. ¿Ok? Bueno, muy bien. ¿Más preguntas? Ya no hay. No tengan pena, ¿verdad? O sea... Danu, ¿nos puedes mandar esa línea escatológica de No, todavía no. No, se les va a hacer un bizcocho que no quiero. Ya mismo, es que la próxima clase va a ser ese tema y 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 no vamos a parar. Mira, aquí estaban viéndome, yo sé que va a ser la primera que me pregunta por esa línea. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque es que ahora esto se convierte ya, digamos, en otro tipo de estudio, porque ustedes, o sea, como ya ustedes las iglesias las conocen y tienen una referencia clara de la iglesia. ¿De acuerdo? No era tanta la preguntadera, pero de aquí en adelante sí. ¿Por qué? Porque ya usted, cuando terminemos el milenio, usted va a tener una visión completa de Apocalipsis 6 hasta Apocalipsis 20.
Entonces usted va a entender muy bien Apocalipsis 6, 7, 8, 9, 10 hasta llegar al 20. Ya usted tiene esa visión. Entonces los temas son diferentes. Ahora el tema es la presencia de los jinetes del Apocalipsis. La iglesia perseguida, los santos no la iglesia, los santos perseguidos. Después vamos a tener los 144,000. Después vamos a tener la tierra devastada. Satanás abre las puertas del infierno. Satanás persigue al pueblo de Israel. Me explico, todos ya van a ser temas, pero ustedes ya con esto que está aquí, ya más o menos tienen una visión de hacia dónde vamos. ¿Cuántas resurrecciones hay? Pregunta. Ya doña Marta me las contestó bien. Dos, aquí está dos. Ahí está, ve. 2 resurrecciones hay. ¿Cuántos raptos hay? Uno. ¿Cuántos arrebatamientos hay? Uno. ¿Es lo mismo rapto y arrebatamiento? No. Sí. Sí, perdón. Sí, correcto. Rapto y arrebatamiento es lo mismo. Bíblicamente existe la palabra arrebatamiento. No. ¿Ok? ¿Quiénes son los que se van en la primera resurrección? ¿Quiénes van a ser resucitados? No, esos somos los arrebatados. No. Sí. Los resucitados como Lázaro, ¿quiénes son? Los que no se pusieron la marca de la bestia ni adoraron a Satanás. Esos son los primeros resucitados. Los segundos resucitados, los que siguieron al anticristo y al falso profeta. ¿Por qué son resucitados? Porque van a ir al juicio del trono blanco. Van a ir al juicio del trono blanco. Y van para el lago de fuego, ¿no? Eso fue lo que entendí. Sí, después del juicio, al lago de fuego. Tenés toda la razón, Marvin, así es. No te oigo, Luza. ¿Los primeros resucitados? ¿Otra vez? Los primeros resucitados son los que no siguieron al anticristo, los que fueron decapitados, los que no siguieron al anticristo ni adoraron a la imagen de la bestia. No, los primeros resucitados son los que no. Esos son los primeros que resucitan porque van a vivir todo el milenio. Ya. Y estás hablando de lo mismo. Y después del milenio, ¿dónde van? A cielos nuevos y tierra nueva. Correcto. Los de la segunda resurrección no van a vivir en el milenio. No viven en el milenio. ¿Para qué son resucitados? Para ir directamente al juicio del trono blanco. Y después del juicio del trono blanco, ¿a dónde van, Marvin? Al lago de fuego. Exactamente, hombre, si están así. Están hechos una plumita ahora todos. Correcto. Muy bien, ok. Vamos a ver. Hermana Beatriz, si quiere oramos para terminar. Ay, sí, hermano, estoy con una angustia que se me está acabando la pila. Oremos, dale. ¿Sí? Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. En esta noche, Señor, te damos muchas gracias por tu protección y por este hermoso estudio. Gracias, Dios, porque le das tanta sabiduría y revelación a nuestro hermano Danubio, Señor, y él nos comparte, Señor. Amado Padre, tú nos respaldas en lo que hacemos, Señor. Sentimos tu mano poderosa protegiéndonos de todo mal. Nos adiestras para ser día tras día más que vencedores, Padre. Por medio de tu Hijo, no tememos lo que sobrevenga, Señor, con esta situación que estamos pasando. Pues tú, Señor, nos das la confianza y esa confianza la depositamos en ti. Gracias por tus cuidados, por tu amor y por tu protección, Señor. Que eso es lo que nos echa todo el temor de nuestra alma, Señor. Confiamos plenamente en ti, bendito Dios. Señor, este día ya ha terminado, Señor, lleno de bendiciones, Padre Celestial. Y sabemos y confiadamente, Señor, que el día de mañana veremos nuevamente el sol, Señor, entrar por nuestras ventanas y lleno de bendiciones, Señor, con tu presencia en nuestras vidas. Gracias por todo lo que nos da, Señor. Tú has dicho, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Todo esto te agradecemos, Señor,
por tu amado Hijo Jesucristo. Amén, amén. Amén. Buenas noches, hermano. Y Dios me los bendiga y gracias por la paciencia a todos. No, No,